Buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Qué interesante, que es un tema súper interesante, que a todos de alguna manera nos pega de algún lado u otro. Yo hoy día me di cuenta lo, lo perdido que estoy en este tema y aprendí mucho en una charla en la tarde con la María Ignacia. Mi nombre es Luis Alcayaga, trabajo en Flow, soy gerente comercial regional. Y hoy día María Ignacia Concha, nuestra abogada senior, nos va a explicar un poco de qué se trata todo esto del cumplimiento tributario y cómo nos afecta como microempresarios. Así es que dándoles el agradecimiento correspondiente por estar acá con nosotros y compartir esta parte de la tarde con Flow, los dejo con María Ignacia. Muchas gracias, Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Tal y como decía Luis, mi nombre es María Ignacia, yo soy abogada senior de Flow y además hago clases de IVA en el Magíster de Tributación de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile. Entonces, de lo que más sé es de IVA, así que por eso el tema del cumplimiento tributario ha sido algo que, si bien nos ha impactado harto como industria, en el fondo hacer este tipo de actividades están enfocadas en disminuir un poco la incertidumbre que se tiene respecto a esta ley y explicar un poco las principales implicancias. Y esto está, para partir, está enfocado en que el cumplimiento tributario, y a eso nos referimos con cumplir con nuestras obligaciones tributarias, no está enfocado solamente en evitar sanciones. Lógicamente, uno usualmente ve que el servicio de impuesto interno es como alguien malo, alguien que me va a venir a cobrar mis impuestos, alguien que me va a venir a cobrar la típica historia que vemos en las redes sociales, vemos a la Naya con una cantidad de impuestos importante que le debe al fisco, etcétera. Entonces, la mayoría de las veces lo vemos como algo muy negativo. Sin embargo, lo importante es que vayamos entendiendo cómo y de qué forma podemos hacer que este cumplimiento no sea algo nocivo, no sea algo que veamos como algo malo, sino que lo veamos como algo que promueve la transparencia y finalmente también permite el crecimiento de nuestros negocios. O sea, un negocio sostenible tiene que ser un negocio sostenible también tributariamente y para eso, lógicamente, tenemos que estar arriba del carro sobre cuáles son nuestras obligaciones tributarias. Entonces, yo creo que no nos vamos a demorar mucho en esto, así que para empezar, antes de meterme como de lleno en lo que trata la ley y los principales aspectos, les aviso que vamos a dejar, obviamente pueden ir dejando sus preguntas, las vamos a responder todas al final y una vez que hayamos terminado vamos a ir a tener un ratito de preguntas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy día? Hoy día lo que vamos a hacer es conocer los principales impactos de la ley 21.713, cómo nos desafía a modernizar y facilitar el cumplimiento tributario y también vamos a ver cómo con Flow podemos facilitar este trabajo, esta pega que de repente se ve como si fuera muy engorrosa, pero que finalmente se puede con buenos partnerships lograr que sea un cumplimiento eficiente. Y para empezar, entonces, pongámonos en contexto, la ley 27.713, o más comúnmente conocida como Ley de Cumplimiento Tributario, fue publicada en el Diario Oficial el 24 de octubre del 2024, ¿ya? Esta ley tiene distintas normativas y por lo tanto va a ir entrando en vigencia en fase. Desde su publicación, cierta normativa ya entró en vigencia y otra ya empieza a entrar en vigencia a partir de abril del 2025. Si bien, lógicamente, hay alguna que va a entrar en abril del 2025, como ven, es poco tiempo, entonces, de todas formas, hay algo que hay que estar arriba de la micro desde ya. Y lo que hace esta ley de cumplimiento tributario, entonces, es establecer un marco de cumplimiento que lo que busca es mejorar la transparencia fiscal y fortalecer la capacidad de fiscalización de la administración tributaria. Básicamente lo que quiere es disminuir la informalidad. Hay muchos comercios informales que hoy en día no declaran ni pagan sus impuestos y con eso aumentar la recaudación fiscal y disminuir la evasión y todo esto lo hace interponiendo distintos mecanismos de control sin necesidad de aumentar la carga fiscal monetaria, es decir, no nos están cobrando más impuestos por eso, sino que simplemente están fortaleciendo
facultades de fiscalización que ya tenía el Servicio de Impuesto Interno. Si tuviéramos que resumirlos en 2 puntos, entonces está por un lado este tema de la formalización del sistema tributario en Chile y por otro está el reforzar la fiscalización y reducir la informalidad. ¿Cuáles son los principales impactos para el comercio electrónico? Aquí me voy a meter en ley, les voy a decir en qué artículo está y qué es lo que dice la ley, y a partir de eso vamos a ir despejando ciertas dudas que han ido llegando no solo a Flow, sino que también se han ido discutiendo en las noticias, en comentarios, etcétera. Hay varias como comentarios por ahí dando vuelta. Y lo primero tiene que ver con la obligación de iniciar actividades. Lo segundo tiene que ver con el registro y reporte de transferencias bancarias. Y el tercero tiene que ver con la obligatoriedad de medios electrónicos para ciertas operaciones. Vamos a revisar estos 3 puntos que para mí son los más críticos en temas de comercio electrónico y que tenemos que entender bien cómo funcionan para así no estar en problemas. Entonces, partamos con esto que es lo básico, la obligación de iniciar actividad en el servicio de impuesto interno. Esto está regulado hace mucho tiempo. Yo creo que todos aquí tenemos súper claro que tenemos que iniciar actividades en el servicio de impuesto interno cuando estamos ejerciendo una actividad comercial de forma habitual, ¿ya? Esto está regulado en el artículo 68 del Código Tributario. O sea, si ustedes hoy día se van al artículo 68 del Código Tributario, van a poder leer esta norma completa. Aquí solamente, obviamente, les puse como se los puse por pedacitos. Y esta obligación de inicio de actividades y actualización y envío de información al servicio de impuesto interno, lo que hace la ley es potenciarla, estableciendo la obligación de Flow y de toda plataforma de pago. O sea, aquí es súper importante tener claro que estas obligaciones no solamente son para Flow, sino que también Transacción, Mercado Pago, toda plataforma que ustedes conozcan también tiene esta obligación. Y esta se encuentra obligada a exigir a todos sus comercios la acreditación de haber efectuado ante el Servicio de Impuesto Interno el trámite de inicio de actividades. Por lo tanto, en algún momento del ciclo de vida que ustedes tienen con Flow, Flow les va a solicitar que le acredite este inicio de actividades. Y también la norma lo que hace es que es solicitarle al comercio que acredite el cumplimiento tributario, ¿ya? Cuando habla de acreditación de cumplimiento tributario, la ley hace referencia a un certificado que va a emitir el Servicio de Impuesto Interno. Eso todavía no está habilitado porque entra en vigencia en abril del 2025, pero en teoría lo que el comercio debiese ser capaz de hacer es meterse en su portal del Servicio de Impuesto Interno, poder descargar este certificado y, si en el momento en que se lo envía Flow, enviárselo, y con eso estaríamos como ok. ¿Quién se puede eximir de esta obligación? Se puede eximir de esta obligación la persona que declare que su actividad no está sujeta a esta obligación. ¿Y cuándo una actividad no está sujeta a esta obligación? Cuando no es una actividad comercial que se realiza de forma recurrente. O sea, si por ejemplo tú te registraste en Flow y lo utilizaste para vender tu bicicleta, que la tenías ahí echando polvo en la terraza hace 1000 años y ahora la quisiste vender, y solamente hiciste un pago, entonces lógicamente ahí tú no estás ejerciendo una actividad comercial recurrente, sino que simplemente estás haciendo una actividad esporádica. Acá se suma otro tema que tiene que ver con que todas estas personas que declaren que no están sujetas a esta obligación van a tener que ser informadas al Servicio de Impuesto Interno. Es decir, Flow una vez al año le va a informar al Servicio de Impuesto Interno qué personas le declararon que no tenían necesidad de iniciar actividades, su cantidad de operaciones y el monto acumulado de las mismas. Recordemos que la ley de cumplimiento tributario lo que busca es reducir la informalidad. Entonces, esto también es una forma de que el Servicio de Impuesto Interno pueda decir así como: oye, esta persona dice que no tiene obligación de iniciar actividades, pero en Flow me está mandando que, no sé, no vendió una bicicleta, resulta que vendió 5 bicicletas al mes o 10 bicicletas al mes. Entonces ya esto se está volviendo una actividad comercial, y al ser así, tiene obligación de iniciar actividades, por supuesto. Otra cosa importante que señala esta norma es que a solicitud del Servicio de Impuesto Interno, Flow va a tener que informar la cantidad de operaciones y el monto acumulado de este respecto de comercio determinado. Es decir, por ejemplo, si un comercio X, que es cliente de Flow, está en un proceso de fiscalización en el Servicio de Impuesto Internos, el Servicio de Impuesto Internos tiene la facultad de ir a Flow y pedirle toda la información que Flow tenga
del comercio y Flow tiene que entregársela. Entonces también hay que tener mucho ojo con eso. El segundo punto es el registro y reporte de transferencias bancarias. Esto tenía una enorme repercusión en el mercado, tanto para clientes como para personas naturales y también para la industria en general. O sea, toda la industria financiera ha dado harto que hablar con el tema del registro y reporte de transferencias bancarias. ¿Qué es lo que dice básicamente esta obligación? Lo que dice, esto va a estar regulado en el 85 ter del Código Tributario y establece la obligación para los bancos y cooperativas de ahorro que deban enviar al Servicio de Impuestos Internos información sobre titulares de cuenta que reciben una cierta cantidad de ahorro. ¿Cuáles son las hipótesis aquí? La hipótesis 1 es que si al banco tiene información de que, por ejemplo, yo, María Ignacia Concha, recibí en un mismo día, semana o mes más de 50 transferencias de más de 50 personas, lo va a enviar al Servicio de Impuesto Interno de forma semestral. Y la segunda hipótesis es que si yo, como María Ignacia Concha, dentro de un semestre recibí 100 abonos de 100 personas o entidades distintas, entonces el banco también va a tener que enviar la información al Servicio de Impuestos Internos cumpliendo como parte de sus obligaciones. Acá lo importante es que también esta información es acumulada, por lo tanto, si un comercio tiene más de una cuenta o una persona tiene más de una cuenta en una misma institución financiera, entonces se va a contabilizar el monto de forma ponderada. ¿Ya? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta con esta obligación de información a los bancos que ha causado tanta como controversia? Uno es que no es que se revise, no es que el banco vaya a enviarle el detalle de la transferencia completa, sino que lo que va a reportar va a ser el titular de la cuenta, es decir, esta cuenta de titular de persona X, este es el número de abonos y este es el monto total acumulado en la cuenta. Eso es lo que va a informar el Servicio de Impuesto Interno. Y ya si es que, o sea, claro, que va a informar el Banco del Servicio de Impuesto Interno y ya si el Servicio de Impuesto Interno quiere acceder a más información, entonces tiene que pasar a través de otro proceso que es algo llamado el levantamiento del secreto bancario, ya que también es algo como bien controversial, pero eso es en otra línea de ideas. Pero eso es básicamente lo que le informa el banco al Servicio de Impuesto Interno. Esto no es tan grave o tan terrible como se ve o como se oye en la práctica, porque he escuchado muchos comentarios así como el típico ejemplo, hoy día, de hecho, en la charla que comentaba Luis, alguien me decía como, oye, pero mi jardinero ahora me está pidiendo que me está pidiendo emitir boleta. ¿Por qué? Porque el jardinero lo más probable es que no haya recibido o no haya iniciado actividades y por lo tanto ahora tenga que hacerlo porque tiene miedo, porque como el banco va a reportarle las transferencias al Servicio de Impuestos Internos, tiene miedo que el Servicio de Impuestos Internos lo vaya a perseguir, cosa que dudo que haga, pero que en el fondo le está diciendo yo ahora tengo que iniciar actividades. Pero esta obligación de los bancos no es algo como nuevo, o sea, eh, hay que pensar que anterior a que salga esto, el Servicio de Impuestos Internos ya tenía, o sea, los bancos ya tenían la obligación de informar una vez al año cuentas con saldos significativos, ya tenía la obligación de informar remesas al exterior y rentas de inversión, ya tenía la obligación de informar reportes de movimientos relevantes, tenía la obligación de informar a la unidad de análisis financieros transacciones en efectivo superiores a 450 UF, que son como 15 millones. O sea, ya había un flujo de información importante que ahora lo que se ve un poco es reforzada por esta norma, más, como les digo, no es algo que no existía. Solamente lo hacen un poco como para agilizar el proceso. Y adicionalmente les recuerdo que si, por ejemplo, ustedes son un comercio registrado en Flow o en cualquier otra plataforma de pago, las plataformas también tenemos la obligación de enviar información al Servicio de Impuesto Interno, la que es diaria. Entonces, de todas formas, el Servicio de Impuesto Interno de alguna u otra forma se va a enterar. Entonces, no hay que verlo como algo terrible, sino que hay que empujarnos a la formalidad.
Un último punto bien importante tiene que ver con la obligatoriedad de medios de pago electrónico para ciertas operaciones. Lo que hace la norma en este caso, esto está en el 92 ter del Código Tributario, es que señala que las operaciones de compra-venta que superen las 135... Hay alguien. María Ignacia, algo te pasó con tu conexión al parecer. No, es que había eco, pero ya pasó. Allá. Ok. Las operaciones de compra y venta que superen las 135 UF, que son 5 millones 2 aproximadamente, o su equivalente en moneda extranjera van a poder efectuarse por cualquier medio de pago en la medida que se encuentran respaldadas en cualquier documento que registre la identidad del pagador. Si es que yo quiero efectuar una operación que supere estos 135 UF, tengo que hacerla a través de medios de pago electrónicos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que esto es lo que se llama en el mercado como la trazabilidad de los pagos. Lo que quiere el Servicio de Impuesto Interno es asegurar la trazabilidad de los pagos. Es decir, si tengo un pago que es alto, de un alto monto como las 135 UF, yo quiero tener la posibilidad de que cuando yo esté fiscalizando el comercio y le diga, oye, acredítame esta operación, yo voy a poder entender desde dónde surgió la obligación hasta cuándo terminó la obligación. Quiero saber el flujo completo. Y por eso es que establece esta normativa, ¿ya? Pero acá es súper importante porque como que yo como abogada, y no sé si ustedes se lo preguntan, pero yo leo esta norma y digo así como, ¿quién es el Servicio de Impuesto Interno para decirme a mí qué medio de pago utilizar? Porque en el fondo en Chile tenemos una institución que es el que regula los medios de pago, que es el Banco Central, y en el fondo no me conversa que el Servicio de Impuesto Interno esté diciéndome esto. Y acá lo importante es entender que esto está enfocado en los medios de prueba. Está enfocado en que para el Servicio de Impuesto Interno la carga probatoria del contribuyente de tener que probar sus operaciones, para él va a ser mucho más factible que yo haya realizado la transacción a través de medios de pago electrónico a que la haya pagado en efectivo, porque en el fondo va a tener menos valor probatorio si yo no tengo cómo probarlo. ¿Ya? Eso es como lo que hace finalmente con esta norma. Otra cosa importante que les puse ahí es que esta obligación aplica respecto de la integridad o totalidad del valor de la operación sin que sea posible fraccionar los pagos. Por lo tanto, tampoco sería posible que yo le estuviera diciendo, oye, yo pagué esto con tarjeta, o yo pagué esto desde la tarjeta 1, pagué este pedacito del pago con la tarjeta 2. No, sino que tendría que ser poder asegurarse de que sea por el pago total. ¿Qué pasa si no cumplo con la ley? En rigor, en términos súper estrictos, lo que pasa con la ley de cumplimiento tributario es que intensifica las sanciones que ya existían. O sea, tú por no iniciar actividades, tú por no poder probar fehacientemente una operación en un proceso de fiscalización, ya tenías una multa de por ti. Tú por haber evadido impuestos, realizar acciones evasivas de impuestos, ya de por sí tenías una sanción que van desde las multas hasta sanciones penales. O sea, en este sentido, el legislador es bien estricto en interponer sanciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es revisar los principales aspectos que señala la ley donde intensifica estas sanciones, como para que las entendamos más o menos, pero en el fondo es lo mismo. O sea, si yo incumplo mi obligación tributaria, dependiendo de la obligación tributaria que sea y el nivel de gravedad, yo estoy expuesta desde multas hasta giros de impuestos, hasta clausura de mi negocio, hasta sanciones penales si es que yo estoy haciendo una evasión que es lo suficientemente importante como lo que vemos de repente en los delitos tributarios y fiscales grandes, lo que estamos viendo las coimas y cosas que usualmente vemos en televisión. Y lo primero que vemos entonces es que cuál es una de las sanciones que se incorporó a la obligación de inicio de actividades y actualización y envío de información. Una de las sanciones que se incorporó es ampliar el plazo de prescripción. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es el plazo, bueno, existen dos tipos de prescripción, pero para este caso
el plazo de prescripción es el plazo que tiene el Servicio de Impuestos Internos para perseguirnos en el cobro de un impuesto. Por regla general son 3 años, por regla excepcional son 6 años, desde que yo tuve que declarar. Si, por ejemplo, yo hoy día no declaré mi impuesto a la renta en junio del 2024, entonces, o sea, en abril del 2024, entonces el Servicio de Impuesto Interno por regla general tiene 3 años para fiscalizarme y girarme los impuestos de esa declaración. Y excepcionalmente tiene 6, ¿ya? Y acá lo que dice es como, oye, si tú incumpliste este inicio de actividades, o no me informaste cambios relevantes en tu información, este plazo de 3 años se va a ir aumentando en 12 meses, 12 meses, 12 meses, hasta un máximo de 10 años. Y lo cual, lógicamente, no tiene ninguna gracia. Otra cosa es el tema de la clausura. Ahora, en un proceso de fiscalización, si el Servicio de Impuestos Internos está revisando los comercios, a un comercio en particular puede hasta clausurarlo. O sea, lo puede clausurar por un tiempo de hasta 20 días. Y esta clausura no solamente tiene que ver con que, claro, voy al negocio y le pongo un cartelito afuera que dice que está clausurado, sino que va desde el sitio web, desde la plataforma de e-commerce, desde hasta la cuenta de los proveedores de pago. Es decir, el Servicio de Impuesto Interno podría venir a Flow y decir como, oye, dale de baja la cuenta o suspéndesela porque está en un incumplimiento tributario. Otra cosa es que ahora los procesos de fiscalización no van a estar enfocados solamente en un comercio. O sea, si por ejemplo, no sé, ustedes tienen un comercio que venden artículos de mascota, pero tienen otra empresa donde no venden artículos de mascota, sino que prestan servicios de asesoría a clínicas veterinarias. Y tienen otra sociedad a lo mejor donde lo que hacen es vender insumos para veterinarios. Entonces, ahora el Servicio de Impuesto Interno va a tener la posibilidad de ampliar su espectro de fiscalización y no solamente va a recaer la fiscalización en un comercio, sino que también en todos los que estén relacionados con ese comercio, los que son de un mismo grupo empresarial. Y el última norma como interesante en cuanto a sanciones tiene que ver con la responsabilidad penal de la persona jurídica y básicamente dice en relación con que cuando se aplica la norma antielusiva, es decir, que es una norma que está enfocada en detectar cuando alguien está evadiendo o eludiendo impuestos y cuando se corrobore que hay una persona involucrada en alguna actividad que esté destinada a hacer alguna de estas acciones, no solamente va a ser responsable esa persona, sino que también solidariamente todos los directores, representantes o administradores de la empresa. Entonces, no es algo como que quede, no es algo como que quede en una sola persona, sino que también van a ser responsables solidariamente de los impuestos que se deban por esa acción elusiva las demás personas que componen. Así que si lo tuviéramos que resumir, altas multas económicas, giros de impuestos indeseados, intervenciones del Servicio de Impuesto Interno e incluso sanciones más severas como el cierre temporal del negocio, la baja de retención de los fondos de tu cuenta en plataformas de pago y el embargo de tus bienes. También hay sanciones penales dependiendo de, lógicamente, el nivel del incumplimiento. Y ahora ya estamos como casi terminando, nos demoramos media hora, así que genial, porque vamos a tener harto espacio para las preguntas. Y vamos a pasar a ver cómo Flow puede ayudar a cumplir con esta normativa. Y para mí esto lo hace a través de 3 puntos, ¿ya? El primer punto es que, como les decía al principio, Flow ya tiene una obligación de enviar información al Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, ese miedo de que que el banco me envíe mi información o no la envíe, no existe con Flow porque en Flow de por sí lo va a hacer. Y lo positivo es que con Flow tú vas a poder separar tus operaciones, o sea, vas a separar las operaciones personales de las comerciales, vas a tener tus operaciones solamente enfocadas en Flow y las personales en tu cuenta, por lo tanto no se van a mezclar. Y adicionalmente vas a recibir un abono de un solo remitente, solamente Flow te va a transferir, no vas a recibir más de una transferencia y por lo tanto tienes un 2 por 1, o sea, el banco no va a enviar tu información y en segundo lugar, como Flow ya envía la información, ya estás en cumplimiento, así que en ese sentido lo simplifica bastante.
Lo segundo que también está conectado con la primera es que nuestros comprobantes son válidos como boleta de venta y servicio. Aquí hay varias como implicancias de las que podríamos estar horas hablando, pero si el modelo operativo de tu negocio, si tú simplemente eres un emisor de boletas de venta y servicio, no emites factura, etcétera, el voucher que emite Flow cuando se genera un pago a través de la plataforma tiene validez de boleta de venta y servicio, y por lo tanto te puedes ahorrar la emisión de la boleta. Y en tercer lugar, Flow tiene todo respaldado, o sea, tú en Flow tienes acceso a una herramienta que se llama Monitor, donde tú tienes toda la trazabilidad del registro de todos tus pagos directamente desde el acceso a la plataforma, y ese es un material invaluable a la hora de tener que acreditar cosas ante el Servicio de Impuesto Interno, porque está todo ahí, todo centralizado y listo para enfrentar cualquier tipo de controversias con el Servicio de Impuesto Interno. Y aquí vamos a como hacer algunas preguntas frecuentes que fueron enviadas. ¿Necesito tener inicio de actividades para usar Flow? Creo que esa pregunta ya se respondió, lógicamente sí. ¿Qué pasa si recibo muchas transferencias a través de Flow? No pasa nada, como les digo, la información se va a enviar al Servicio de Impuesto Interno, pero tu cuenta bancaria solamente van a llegar cuentas de un destinatario que es Flow. ¿Cómo se asegura Flow de cumplir con las nuevas exigencias? Bueno, hoy en día nosotros constantemente estamos trabajando en nuestro onboarding para poder hacerlo cada vez más claro y poder ir guiando al cliente en el cumplimiento de esta normativa. Y yo creo que acá van a salir un montón de preguntas sobre el tema de que el comprobante de pago es válido con boleta y de cómo Flow envía la información al Servicio de Impuesto Interno y cómo en Flow puedo revisar todo eso. Y así que desde ya los invito a escanear este código QR porque ahí se van a encontrar con una guía completa desde por qué el voucher de Flow es válido como boleta hasta las implicancias de la ley de cumplimiento tributario que revisamos acá. O sea, ahí van a tener todo el material completo. Y la última dice que debo hacer si tengo dudas sobre mis obligaciones tributarias. Bueno, lógicamente en Flow siempre vamos a estar disponibles para ayudarlos en lo que esté en nuestro poder hacer, pero es importante que siempre se asesoren con un experto, ojalá tributario y contador, sobre el tema, para que tengan todo bien ordenado y finalmente hacerles presente que esto es un tema de orden, de mantener el tema ordenadito, que los flujos vayan pasando y con eso deberían andar súper bien. Muchas Ahora, gracias, María Ignacia. Hay una pregunta ahí que me da la impresión de que ya se respondió, que tiene que ver con las personas que usan los servicios de Flow para recaudar servicios profesionales y que emiten boletas de honorario, teniendo giro respectivo iniciado ante el servicio de impuestos. ¿Cómo los afecta a las personas que emiten boletas de honorario? ¿cómo lo afecta qué cosa? ¿La ley de incumplimiento tributario? Así O, es. La pregunta es, ¿cómo afectará esta ley a las personas que usamos Flow para servicios profesionales, que emitimos boletas de honorario, teniendo giro respectivo e iniciado ante el servicio de impuestos internos? o sea, si tienes todos esos trámites hechos, no te va a afectar en nada, Sí, porque po. como Flow ya manda la información al Servicio de Impuesto Interno, el Servicio de Impuesto Interno va a tomar tu información. En estricto rigor, no va a pasar nada, porque el Servicio de Impuesto Interno va a mantener tu información y va a decir como, esta persona emite boleta de honorarios, tú tienes un inicio de actividades, check, 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 listo. Eso es todo. Todo lo va a pasar. A lo máximo, si es que encuentra alguna diferencia o alguna cosa extraña, que es muy poco probable, eh, puede ser que te cite y eso es iniciar un proceso de fiscalización. Pero ahí mientras, lo importante es siempre tener cómo acreditar las operaciones, la prueba. La prueba es muy importante. O sea, si tú tienes cómo acreditar que una operación determinada que hiciste a través de Flow fue, no sé, porque vendiste un auto una vez al mes o porque emitiste una boleta y tú tienes todos los documentos que respaldan eso, no vas a tener ningún problema. Sí, yo creo que la consulta, María Ignacia, va por el lado de que la persona que paga impuestos por boletas de honorario y que recauda con nosotros, que que surge como la duda de si Flow va a informar esas transacciones, va a tener que pagar además IVA
o Impuestos Internos va a ver que el 10% que paga por una categoría de impuestos no está afecta al impuesto del IVA? Es que, claro, pues efectivamente. Por eso te decía que en el fondo el Servicio de Impuesto Interno va a recibir esta información, va a ir a la información que tiene del contribuyente, va a ver que el contribuyente es un emisor de boleta de honorarios, que no es un emisor de boleta de venta y servicios, y por lo tanto con eso va a quedar cubierto. O sea, si no es obligatorio, eh, no eres sujeto de IVA, no tienes por qué pagar IVA. Perfecto. Oye, Felipe, me parece ahí Felipe que está levantando la mano. Sería ideal espérame, como ejercicio de enriquecimiento de esto, escribamos las preguntas para que nos queden las preguntas para ocuparlas en el. Ya, perfecto. Para que nos quede, pero de todas maneras, para el resto. Tratemos Ahí, de que las preguntas queden escritas para que las tengamos como en las preguntas frecuentes de Flow y podamos resolver las dudas en el futuro de más empresarios. hay Felipe, otra dale. cosa que está escrita, perdón, Dale. Lucho, que escribió Carlos, que dice, ¿debo generar boleto de honorario por los pagos recibidos por Flow o basta con hacer la retención ya que tributo como primera categoría? Es lo que contaba lo que decía recién la María Ignacia. Estaba respondida con la respuesta anterior. Emite boleta, emite. Espérame, ¿dónde está la pregunta? Es que no puedo verla. ¿Cómo lo Está veo en acá? el chat. Sale chat y al Está en el chat, lado está en el chat. de PIR. Ahí está. Dame un segundo, pero. Pregunta, ¿debo generar A ver. boleta por pagos recibidos por Flow o basta con hacer la retención ya que tributo como primera categoría? Es lo que respondiste recién. La gente que emite boletas de honorario. Ah, sí, es lo mismo, po. Sí. Es lo mismo que Felipe, Puedes activar tu micrófono. Ahí, hola, buenas tardes. Ahí puede dejar ah, la pregunta y respuesta. Pero mira, yo vendo programas de coaching. Por lo general vendo uno o dos al mes. Mi pregunta es, cuando haya que hacer la declaración de la renta, ¿esos programas van a estar ahí transaccionados o debo yo declararlos? ¿Tú emites algún documento tributario por esa venta? No, no, solamente Ya, la transacción de Flow. ya. Si enviaste la transacción de Flow, es probable que esté dentro de la información que realizan los informantes, que se llama, que es como cuando tienes algún tipo de inversión y te informan cierta información, es probable que en la declaración renta te aparezca ahí. Pero si no, eh, lo importante, lo importante es que lo incorpores tú manualmente. Tener ojo en que si tú vendes cursos de coaching, tu actividad es exenta de IVA, ¿ya? Entonces, lo importante es que tú en tu portal del servicio de impuestos, tu portal de Flow, hayas declarado bien cómo se informan tus operaciones. Porque claro, tú vendes y eso es una actividad afecta a IVA, pero como tú vendes cursos de coaching, se entiende que es una actividad docente propiamente tal y por lo tanto es probable que esté exenta. Entonces, tienes que asegurarte bien de cómo se está informando el servicio de impuesto interno. Ok, la entonces idea en es la hacerlo plataforma correcto. puedo La idea es modificar hacer- eso. Sí, en el formulario puedes hacerlo de forma manual. Debería estar, porque si tú tienes inicio de actividades y ocupas los vouchers de Flow, debería estar, te debería salir. Ok, gracias. ¿Puedo complementar la respuesta para Felipe? Dale, Pablo. Sí, es que yo actualmente también vendo servicios similares, facturo menos cantidad de veces al mes, sí, pero se debería declarar una boleta de honorario por el monto recibido después de la comisión de Flow. Ese es el monto que se debe declarar. Porque claro, después de Flow viene la comisión más el IVA, que eso es el descuento, y eso sí, por ejemplo, se podría declarar como un gasto dentro de la recepción de ese ingreso. Pero claro, se separan en ítem aparte. Por ejemplo, el coaching
o el servicio costara 100 lucas, de ahí Flow, o el que recuerdo yo, 20 lucas, de ahí yo recibo 19.123 creo que era, y claro, ahí los 877 pesos se declaran como gasto en la declaración anual, para poder decir que eso fue un gasto necesario para llegar a ese ingreso de 20 lucas. Pero sí tiene que hacer la declaración de ese ingreso si quisiera que ese ingreso contara como algo que él pudiera declarar para hacer inversiones después. ¿Así te pasó este año, Pablo? Eh, no, no, la verdad es que las declaro por los 19.123, Mm. a pesar de que, o sea, se pueden declarar como 20.000 o 19.123, pero y solo único y exclusivamente porque como yo facturo tan poco anualmente, mi 30% de renta presunta es, el 30% de renta presunta es mayor que lo que yo tengo para poder declarar como gastos presuntos. Por eso al final los declaro como 19.103 nomás. Muchas gracias, Pablo. Sí, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Felipe, también por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Super, si ya no hay más preguntas, podemos cerrar. Última oportunidad. ¿Alguna pregunta? Aprovechen que está la María Ignacia, que puede resolver todas las dudas. Último punto. Lo piden aclarar para persona natural. Espérate, ¿alguien escribió? Déjame mirar esta pregunta que apareció acá en el otro chat. El último punto, ¿lo piden aclarar para persona natural o era para persona jurídica que preste servicio? Renata Quintana. Estás hablando de lo que estábamos conversando con Felipe y Así Pablo. parece. Renata, ¿Cómo? Renata, ¿estás por ahí? Ella pregunta, el último punto lo Hola, piden aclarar. sí, acá. Dale, Hola, dale. ¿qué tal? Sí, es que escuchándolos hablar con respecto, por ejemplo, al descuento de la comisión de Flow, ¿eso tú lo haces dentro de una empresa exenta IVA, por ejemplo, una sociedad profesional una empresa, una sociedad de profesionales, o como persona natural? Cualquiera de los dos. Siempre eso es un Cualquiera de gasto. los dos. Claro, la Ya. ventaja es que la empresa es más fácil porque tú ya está todo contabilizado automático. Como persona natural con iniciación de actividades, tú tienes que hacer esa declaración de Perdón, no, actividades. no se escucha bien porque hay harto ruido por ahí de fondo. Perdón. Sí, ¿Ahora se escucha mejor? Sí, sí, dale. Decía que no importa cuál de las dos personas, lo importante es que en el caso de una empresa es automático porque te llega la factura. En el caso de una persona natural, tú tienes que hacer la declaración de ese gasto para que sea contabilizado en el servicio de la declaración anual. ya, perfecto. Eso, muchas gracias. Lo importante, o lo más importante, que me queda a mí también como uno de los espectadores de esta charla y súper interesante, María Ignacia, el tema, es que es re importante para todos los que de alguna manera llevan a cabo alguna actividad económica, es que estén regularizados, porque el servicio de impuestos internos y el Estado se está permanentemente modernizando y hoy día está utilizando las herramientas que tienen a su alcance para precisamente evitar o de alguna manera ir encerrando la evasión tributaria y que busca que nos formalicemos todos y que hagamos las cosas bien. Por eso es súper importante que lo hagamos bien, porque como decía, por ejemplo, Felipe, bueno, no me acuerdo, como decía alguien, si uno, por ejemplo, emite boletas de honorario,
y paga con Flow y no declara y no tiene o hace servicios de educación y no está previamente formalizado, podría estar pagando más impuestos o cometiendo algún error de impuestos porque se va a asumir, impuestos internos va a asumir una actividad económica distinta a la que uno podría declarar. Entonces, lo importante de normalizarse, de regularizarse, es precisamente para que el Servicio de Impuestos Internos tenga clarísimo lo que uno se dedica y uno pague los impuestos que corresponde que tenga que pagar, ¿no? Sí, yo creo que es súper importante, uno, que, como les decía, en algún momento se asesoren con un experto en la materia para que revisen su caso particular, porque en tributario todo es muy casuístico. Entonces, hay distintos modelos operativos, distintas formas de operar que pueden impactar de forma distinta. Entonces, lo importante es que se asesoren para que puedan encontrar la mejor opción. Y bueno, como les decía, eh, sí, en la versión corta siempre hay que emitir boleta, ya sea de honorario o boleta, siempre hay que emitir un documento tributario y hay que tener tu inicio de actividad al día si es que eres obligado a tener tu inicio de actividad. Pero siempre lo importante es tener un documento tributario que te permita acreditar la operación, que puede ser, como les decía, la trazabilidad, o sea, la transferencia de punta a punta, como también puede ser un contrato, puede ser, o sea, lo más respaldado posible la operación completa y con eso deberías andar súper bien. Bueno, y como para finalizar, lo que les decía, en Flow estamos súper dispuestos a ayudar desde la patita que nos conviene, donde convergemos, que es el tema del envío de información al servicio de impuesto interno y de cómo pueden hacer para poder simplificar esa figura. Hemos tenido harta experiencia durante este año con estos casos, sobre todo con el envío de información, así que lógicamente cualquier duda estamos aquí para ayudarlos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María Ignacia, por esta charla, por este webinar, por tu tiempo y por todos estos conocimientos que compartiste con nosotros. Damos por terminado este webinar. Muchas gracias a todos por asistir y por regalarnos este ratito. Un segundo. Gracias a ustedes, gracias. Una última pregunta. Airo. Felipe está ahí silenciado. Dice, ¿cómo puedo cobrar en dólares? ¿Esa es la pregunta? Eso es. Si en mi caso que hago cosas como vendo programas de coaching de forma independiente, ¿cómo puedo acceder a cobrar en dólares? En caso de que no el programa a alguien de afuera. Lucho, Es una pregunta para mí, no es una pregunta tributaria. es una pregunta para ti. Es una pregunta para ti. Está habilitado en tu sistema el poder cobrar en dólares. El tema es que la venta en dólares no es un producto que tenga una conversión muy interesante, pero tú puedes hoy día cobrar en dólares con Flow. Si es que no estuviese habilitado, contáctanos a comercial@flow.cl, comercial@flow.cl, y podemos conversar al respecto, pero en estricto rigor debieras poder cobrar hoy día en dólares. Me refiero con tarjetas internacionales, no en dólares, con tarjetas internacionales. Tú cobras en pesos, los clientes pueden pagarte en Chile en pesos con tarjetas emitidas en el extranjero. ¿Sí? Pablo. Sí, Luis, María Ignacia, me quedó una última pregunta en el tintero. Ustedes mencionaron que mucho de lo que Flow implementó ahora con esta nueva ley de cumplimiento, ustedes van a emitir automáticamente muchos de los documentos, o en el fondo la información de las transacciones que nosotros realicemos, para que el servicio las pueda tener a disposición y, claro, encontrar alguna situación irregular o de comercio regular. Entonces, ¿eso en qué diferiría de seguir declarando actualmente lo que nosotros realizamos? Tanto con boletas como con facturas, en el caso de empresas o personas. ¿En qué beneficiaría lo que ustedes ahora le informan al servicio versus ya la misma declaración de los documentos? Esa es mi consulta. Hay alguien que está... Sí, es que hay alguien que tiene un micrófono abierto, yo lo estoy silenciando. Espera. Ya. Ya. Ya, Pablo.
Mira, em, tu pregunta es ¿en qué beneficiaría como ocupar Flow para hacer para hacer el flujo, ya sea a través de una empresa o a través de una persona natural con giro? Em, ¿Y en qué ayuda en el fondo hacerlo a través de Flow? ¿Esa es tu pregunta? Sí, exactamente. Sí, en el fondo es, ¿en qué diferenciaría la declaración que ustedes realizan ya con el servicio versus lo que se realiza actualmente con las mismas facturas? O sea, es decir, si Es que, yo mira, pago cualquier hay, cosa, hay, claro, es que sí, ahí dime. hay varias bajadas que tú puedes hacer de esa situación. El mayor beneficio de hacerlo a través de Flow es que tienes todo centralizado. O sea, el servicio de impuesto interno o sea, el Flow manda tu información y al mismo tiempo tú tienes disponible, tú como comercio, tienes disponible la información de todas tus transacciones en un monitor. ¿Ya? Por lo tanto, tú ahí tienes respaldada la trazabilidad completa de la transacción. ¿Ya? Eso es lo que, ese es el valor agregado que tú tienes como utilizando Flow. Ahora, la bajada tributaria va a depender de qué tipo de persona eres. Si tú eres una persona jurídica, por ejemplo, que adicionalmente presta servicios afectos a IVA a clientes finales y por lo tanto solamente eres emisor de boletas de ventas y servicios, Flow lo que va a hacer es tomar tu información, enviarla al servicio de impuesto interno y acá va a pasar algo muy mágico que tiene que ver con que el servicio de impuesto interno va a incorporar esa información en tu registro de compra y venta, ¿ya? Porque como el voucher de Flow es válido como boleta, toda esa información se va a ir a tu registro de compra y venta, y por lo tanto tú no vas a tener que registrar nada y tampoco vas a tener que emitir documentos, ¿ya? Ese es como el flujo más beneficioso. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona natural o una persona jurídica, una persona natural que emite boleta de honorarios, por ejemplo? Si es por ejemplo, yo como abogada presto servicios, asesorías legales por fuera de mi pega en Flow y emito boleta de honorario por eso. Yo no voy a tener registro de compra y venta, ¿cierto? Entonces, lógicamente, no se me va a incorporar la información al registro de compra y venta. Y yo voy a tener que emitir mi documento, voy a tener que emitir mi boleta de honorario de todas formas, porque la boleta de venta y servicios no reemplaza mi obligación de emitir boleta de honorario. Lo mismo pasa con la factura. Si yo soy un contribuyente de IVA y tengo obligación de emitir una factura por X cosa porque le vendía a un proveedor, por ejemplo, la boleta de venta de servicios no va a reemplazar o sea, la boleta de Flow no va a reemplazar la emisión del documento tributario de la factura porque tienen requisitos legales distintos. En teoría, el voucher de Flow solamente, no en teoría, en los hechos, el voucher de Flow solamente reemplaza a la boleta de venta y servicios. Y por lo tanto, cuando es capaz de reemplazar a la boleta de venta y servicios, esa información es capaz de incorporarse en tu registro de compra y venta y con eso prácticamente no tenés que hacer nada. O sea, tú lo único que debieses hacer al final de mes es revisar que tu formulario 29 tiene la información incorporada del registro de compra y venta de forma correcta, o sea, verificar que la información está bien, que no te falta nada, ¿cachai? Y con eso todo se incorpora en tu formulario 29 de forma automática y se presenta la declaración, ¿cachai? Esa es la simplicidad del sistema. Uno, tienes toda tu información en Flow lista para ti y tú puedes descargar toda la información. No es que la información que esté en Flow como... obviamente ahí Lucho me puede como ayudar un poco más sobre qué tipo de información está en el monitor de Flow, sobre qué tipo... ¿Cómo están todas las transacciones pagadas por pagar, abonadas y rechazadas en el monitor de transaccional de Flow? Tienes esa información a tu favor y adicionalmente las transacciones aprobadas se van a ir al servicio de impuesto interno. Si es que tú eres emisor de boleta de honorarios, tienes la posibilidad de reemplazar la emisión, es decir, te ahorras la emisión de la boleta y ocupar los vouchers de Flow, y eso va a producir finalmente que tu información sea incorporada en el registro de compra y venta, facilitando tu declaración y pago de IVA. Perfecto, me quedó muy claro. Entonces, en el fondo, van a actuar como
un recaudador de información para todo lo que sea generación de boletas, en el caso de empresas o personas, lo cual facilita un montón. Así Sí, que, sí. fue el O sea, beneficio. nosotros actuamos así, ojo, Pablo, que esta obligación, esto que yo te estoy comentando ahora, es algo que nosotros hemos estado haciendo todo el año, porque esta obligación que nosotros tenemos de envío de información viene del 2021, 2020, 2021. Por eso es a lo que iba yo en la charla y decía que esto no es nuevo. Envío de información al servicio de impuesto interno no es nuevo. O sea, el pánico de que se envíe la información no es algo nuevo. O sea, es algo que pasa. Y además la información hoy día la tienen disponible, va a estar la información disponible para ustedes en nuestro monitor transaccional, y además va a estar replicada hacia impuestos internos. Entonces hay un paso menos que se hace hoy día en esas cuadraturas. Ya, vale, muchísimas gracias, me quedó muy claro. Súper. Ya, chicos, Ahora sí, siendo las ¿alguna otra 8. pregunta? Hay más preguntas, déjame ver, pero sé que hay otra pregunta más por acá. Déjame mirar qué. Ya está, Carlos, ya está respondida esa. Y por el otro chat. Ya, estamos entonces con las preguntas. Muchas gracias a Súper. todos. Muchas gracias a todos. Que descansen. Exactamente, que les vaya muy bien.